Uno de los grandes desafíos que la iglesia y el creyente tenemos que enfrentar en el mundo que estamos viviendo en esta etapa moderna es lo que hemos llamado como perversión sexual. Para nadie es un secreto que todos los temas que tienen que ver con la perversión sexual o con la sexualidad, pues obviamente no son asuntos de nuestros días. Es un tema que la humanidad ha tenido que enfrentar siempre, desde siempre, por una razón muy particular que vamos a estar enfatizando hoy y tiene que ver con nuestra condición de naturaleza sexuada. En la Biblia encontramos relatos que tienen que ver con esa perversión sexual, como por ejemplo lo que se menciona en Sodoma y Gomorra, el castigo que cayó sobre esas ciudades por su pecado, particularmente de perversión sexual. Y yo quisiera invitarles a reflexionar sobre algo, porque es un tema bastante extenso, pero vamos a reflexionar sobre un elemento en particular, y lo vamos a llamar la hipersexualización infantil. Tal vez una palabra o un título que trae diferentes imágenes, pensamientos, ideas de lo que puede significar. Tal vez se suena como a una enfermedad, hipersexualización, ¿cierto? Hipersexualización infantil. No sé qué venga a su mente, pero posiblemente algunas imágenes pueden irnos ubicando con respecto a de qué estamos hablando, pero sobre todo, y sin pretender ser exhaustivo y abarcar todo lo que podría significar esta problemática, este desafío, quisiera mencionar algunos elementos, pero en primer lugar, digamos que llamarlo de otra forma, por si acaso todavía quedan dudas de lo que pueda significar este título de hipersexualización infantil. Y lo podríamos también denominar como inducción al interés sexual. Estamos hablando en la franja infantil, por supuesto, pero esa inducción al interés sexual, tal vez sea un poco más descriptivo esta forma de decirlo, es la forma como la sociedad adulta induce a los niños hacia inclinarse a un interés particular en el campo de la sexualidad, intereses que todavía no pertenecen a su etapa infantil. Y digo que todavía no, porque sencillamente hay que recordar que como seres sexuados que somos, tarde o temprano van a empezarse a despertar unos intereses sexuales, unas inclinaciones sexuales. Por naturaleza somos sexuados, desde que nacemos hasta que morimos. Mientras estemos en este cuerpo, siempre vamos a ser caracterizados por nuestra condición sexual, tanto que pues obviamente en el campo científico y biológico se habla de las células masculinas y femeninas, se distingue al hombre como XY y la mujer como XX, y eso nos hace ya diferentes biológicamente, pero hace referencia al sexo con el cual fuimos diseñados por naturaleza, quiero enfatizarlo muy bien, por diseño divino, y por tal razón el interés sexual va a estar por naturaleza en el ser humano. El problema que estamos planteando aquí,
para evitar que se vaya a entender como a hablar de mitos o de silenciar una realidad que a algunos les puede parecer. Lo que realmente estamos diciendo es que hay un momento apropiado, un orden en la vida del ser humano en el que los adolescentes, por irnos a una franja particular, empiezan a despertar hacia ese interés sexual. Pero la sociedad, repito, está cayendo en tratar de inducir en un tiempo prematuro a los niños. Voy a hacer una referencia a algunos de estos elementos, repito, sin querer o pretender estar mencionando todo o abarcarlo todo, pero refiriéndome un poquito como a los instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos que se están utilizando en esta conducta de inducción al interés sexual? Y vamos a hacer referencia a elementos del ser humano. En primer lugar, hablando de la lengua, la comunicación. Uno de los primeros factores o instrumentos que se está utilizando para hipersexualizar a los niños es la verbalización sexual. Es sencillamente todo tipo de comunicación, de palabras, de frases que tienen una carga sexual y que se dirige hacia los niños cuando todavía ellos no tienen ese tipo de información en su mente, y que no necesariamente estamos hablando de asuntos morbosos, pero sí a veces, porque nosotros solemos reducir lo que se llama sexo o sexualidad a temas del coito. Cuando hablamos, por ejemplo, de relaciones sexuales, entendemos como tener un coito, un hombre y una mujer. No, las relaciones sexuales son todas las relaciones que tenemos entre hombres y mujeres, porque somos de diferente sexo. Y de tal forma que en la amistad hay una relación sexual, en la comunicación entre un hombre y una mujer, pues hay una relación sexual. No importa que no haya ningún tipo de práctica, digámoslo así, sexual. Entonces, en esa forma de comunicarnos, a veces utilizamos ciertas palabras que puede ser que no tengan una carga de escándalo, sino que a veces hasta un poco coloquial o de pronto inocente. Por ejemplo, cuando a un niño de 2, 3 añitos ya se le está hablando de novio o novia, por jugar, ¿no? A veces hay niños en la iglesia o en cualquier contexto donde un niño y una niña y son de la misma edad o más o menos, entonces ya se empiezan los padres a jugar con el tema de que van a ser novios o que ya son novios, o incluso algunos adultos tratan a adolescentes o a niños con palabras por consentir de pronto, pero por utilizar palabras que podríamos llamar más bien piropos, ¿cierto? De hablarles de ser novio, de ser novia o coquetearles, digamos, a los niños con una actitud más inocente o cariñosa, pero utilizando palabras que ellos todavía no manejan, pero que tienen que ver con relaciones sexuales, en el sentido, digámoslo otra vez, inocente. Pero a veces también pueden haber palabras un poco más pesadas que se utilizan con los niños en el campo de la sexualidad. A eso lo podríamos llamar verbalización sexual, y es usar la lengua para empezar a cargar información en la mente de los niños, información para la cual todavía no están preparados. Por otro lado, usamos también lo que tiene que ver con la apariencia en la ropa, en el vestido. La ropa sexy, la apariencia. Es digamos, el uso o la forma de las modas en el vestir evidencian una tendencia en la sociedad hacia la sexualidad, hacia el mostrarse, hacia el llamar la atención. Antiguamente era común ese tema más en las mujeres que en los hombres. Hoy en día, con toda esta revolución sexual, pues también los hombres, me acuerdo cuando se empezó a utilizar
es la palabra, el adjetivo para describir a los hombres, como les decían, metrosexuales, ¿no? Hablar de metrosexualidad, la forma de vestir, la forma de incluso maquillarse, que era común en las mujeres, hoy en día también se usa en los hombres, pero todo tiene el mismo propósito y es atraer con la forma de vestir. Por supuesto, si queremos atraer con la forma de vestir, pues la mejor o la forma más fácil es mientras más se muestre, mientras menos se deje a la imaginación, mientras más se pueda llamar la atención con las partes del cuerpo descubiertas. Eso es algo que vemos en la sociedad, digamos, joven o adulta, que ya en sí mismo encierra una problemática, pero que cuando eso se transmite a los niños, pues el problema es todavía más grave. Cuando ya queremos que la niña de 2, 3 añitos también muestre el ombligo, también tenga su escote, también se maquille, también muestre, también utilice ropa ajustada para también seducir, aunque se vea tierno porque es un niño, es una niña, pero eso tiene un impacto sexualizador, un impacto de información que todavía, para la cual todavía los niños no están preparados y que va perdiendo o que va causando, digamos, esa pérdida del escándalo de lo que no debe ser, sino que todo es normal y nos parece divertido o nos parece atractivo, nos parece interesante ver a los niños también en ese tipo de pintas sexys. Por otro lado, también tenemos el problema de la música, ¿no? La música sugestiva que afecta también el oído. Todos estos sentidos, todas estas experiencias físicas del cuerpo van llevando información al cerebro, van llenando ese disco duro con el que nacemos y que la sociedad se encarga de ir llenando con diferentes información. La música, entonces, a través del oído, música que muchas veces, incluso, repito una vez más, los adultos también nos pasa, que a veces cantamos canciones porque el ritmo, la melodía, la música me gusta, pero a veces ni pensamos qué está diciendo, ¿no? A veces, incluso eso a veces pasa hasta con las mismas canciones cristianas también. A veces cantamos y es chévere la canción, pero ni estamos pensando qué dice. Pero el cerebro lo va recibiendo. ¿Cuánto más los niños? Qué divertido ver a un niño, a una niña cantando esas canciones, ya sea de despecho, de apología al adulterio, a la promiscuidad, al desorden sexual, y que ni se pone atención, pero eso es como una especie de mensaje subliminal, va llenando esos oídos, de tal forma, esa mente, de tal forma que el escándalo, repito, de lo perverso se va perdiendo y se ve como algo normal. ¿Y qué decir de los ojos? Los ojos son una puerta de introducción a información que en el campo de la sexualidad es imposible de borrar la información que penetra a través de los ojos. Así como sucede, por ejemplo, con el tema de la violencia, que ver el derramamiento de sangre, el asesinato, es algo que como que va acomodando el cerebro a ese tipo de imágenes. En el campo de la sexualidad es todavía más fuerte por la sencilla razón de lo que venimos insistiendo. Somos sexuados, el cuerpo está preparado, está predeterminado para practicar la sexualidad con la cual fue diseñado. Por lo tanto, todas esas imágenes van trayendo información aberrante, imágenes, películas, videos, pornografía, todo eso que hoy en día es tan fácil para los niños tener, porque hoy en día una de los aliados de los padres que no tienen tiempo para sus hijos, su principal aliado es entregarle un celular o ponerle frente a una tablet, frente a un computador, y con eso se entretienen y el papá, la mamá pueden encargarse de todo lo que tienen que hacer.
Entonces, esos elementos están trayendo imágenes de cualquier calidad y va afectando precisamente la mente de los niños desde muy temprana edad. ¿Y qué decir del cuerpo? El baile. Yo diría que dentro de esa naturaleza sexuada del ser humano, yo creo que a eso también puede pertenecer el ritmo que llevamos en el cuerpo. Ustedes se pueden dar cuenta que los niños escuchan música y empiezan a mover el cuerpo, porque somos musicales por naturaleza, ¿no? Todos tenemos así como tenemos un bombo en la batería, todo lo tenemos aquí adentro, ¿no? Siempre está ahí el ritmo cardíaco generándonos intenciones musicales, y por eso uno va caminando y escucha música y empieza a caminar al mismo ritmo de la música que empieza a escuchar, ¿cierto? Muchas veces eso es una puerta también de introducción a bailes de carácter erótico, que siempre han existido y que existen en todo tipo de música, desde lo que llamábamos sencillamente amaxizarse, ¿cierto? O bailar en una baldosa, o apretaditos, pero hoy en día eso está mucho más descarado. Cosas como los términos que se utilizan en el reggaetón, que pues no es música propiamente, pero que lo bailan, no solamente está cargado de mensajes eróticos, sino también de movimientos eróticos. Y hoy en día los colegios, las escuelas celebran actividades poniendo a los niños a bailar ese tipo de bailes, generándoles ese tipo de pensamientos, ideas sexualizadas, para lo que ellos muchas veces ni lo entienden. ¿Sí? Las mismas maestras les están diciendo a los maestros, baile así, muévase así, haga esto, y ellas dicen cómo hacerlo. Y los niños no entienden, pero simplemente son muy buenos para imitar. Y eso les parece divertido, ¿no? De hecho, tenemos realities y programas de televisión donde se exalta a niños pequeños haciendo cosas de adultos, muchas veces cargados de sexualidad o de erotismo. Podemos añadir también lo que en varias ocasiones hemos denominado como erotización del amor. La erotización del amor lo hemos referido en varias ocasiones para hacer alusión a cómo todo lo que tiene que ver con amor se entiende como eros. Recuerden ustedes que, bueno, nosotros tenemos la referencia al amor, una palabrita que utilizamos para referirnos a cualquier relación. El amar al amigo, amar al hermano, amar a Dios, amar a la mascota, amar el dinero, amar el fútbol, todo es amor. No tenemos otra forma de llamarlo, pero el amor tiene diferentes manifestaciones, diferentes formas de expresión. La costumbre que tenemos nosotros es hablar de amar más o menos. Yo a veces le pregunto a mis estudiantes, ¿usted a quién más ama? ¿A su papá o a su mamá? Casi siempre ganan las mamás, ¿cierto? Pero hay algunos que dicen que al papá. Y lo utilizo para precisamente decir, no se trata de amar más o menos, sino que al papá se ama como papá y a la mamá se ama como mamá. Son amores distintos. Y no es lo mismo que sentimos o que expresamos a un hermano. El amor de hermano es otro tipo de amor. El amor de amigo es otro tipo de amor. Hay un proverbio por ahí que dice que amigo hay a veces más unido que un hermano. Entonces a veces uno termina más unido a un amigo que a los propios hermanos. Eso es natural y es posible que suceda. El amor a la esposa o a otra mujer, amar a personas del mismo sexo, es absolutamente natural del ser humano. Amor de amistad, amor paternal, amor fraternal. Todo eso, en español solamente encontramos la palabra amor. La ayuda que a veces tenemos de la cultura o del lenguaje, el idioma griego, es que allá sí se manejan 4 palabras distintas. Una cosa es el amor familiar, que se conoce como estorgué, el amor de amigos, que se conoce como filía,
el amor de pareja, que se conoce como eros, son los términos que los griegos le dieron, y en griego también está la palabra agape, que es un concepto de amor sacrificial, decidido, voluntario, dispuesto, pero que se expresa en cualquier dirección. Con agape amamos a Dios, con agape amamos al hermano e incluso hasta el mismo enemigo se debería amar con agape. Entonces hay diferentes manifestaciones. Cuando hablamos de erotización, de lo que está pasando en nuestra sociedad, es que cualquier referencia a amor inmediatamente viene a la mente sexo. Sexo. Entonces, si hablamos de amor entre amigos, se empieza a mirar con sospecha. Y cuando una persona carece de una relación en particular, voy a poner un ejemplo, los hijos únicos, los hijos que no tuvieron hermanos, las personas que no tuvieron hermanos, pues ese vacío de amar a un hermano lo suple amando a un amigo, amando al vecino, amando al hermano en la fe, y se desarrolla un amor fraternal hacia otras personas y se manifiesta el amor de hermano en otra dirección. Lo mismo sucede con la persona o con el niño que crece sin la figura paterna, por ejemplo, y nunca conoció al papá o se fue muy temprano, y esa necesidad de manifestar o de recibir amor paternal a veces lo desplaza hacia otra figura, un tío, un familiar, un vecino, un líder, un profesor, y desarrolla llena ese vacío. Puede pasar con la mamá, puede pasar con cualquier relación. Y en esta sociedad, cuando alguien trata de llenar ese vacío y mira con cariño a una persona de manera paternal o fraternal, pero como es del mismo sexo, lo primero que dice esta sociedad, tiene inclinaciones sexuales. Inmediatamente lo erotizan. Y cuando eso se lo comunican a un niño que está en formación, él recibe esa información y se la cree. Es que soy homosexual. Eso le atribuyeron a David, por ejemplo. Cuando David y Jonatán expresan su amor profundo, un amor fraternal profundo, pues algunos teólogos se atreven a decir que eran homosexuales. O cuando Ruth, la moabita, manifiesta su amor hacia su suegra y le dice después de perder a su marido, yo no te voy a dejar, donde tú vayas yo voy a ir, nunca te voy a dejar sola. Entonces algunos teólogos se atreven a decir que ellas eran lesbianas, porque todo lo que diga amor se ve como sexo. Incluso algunos hasta llegan a acusar al mismo Jesús por haber mirado al joven rico con amor, lo ven con sospecha. A Pablo, porque tenía manifestada su amor hacia Timoteo y hacia otros muchachos. Y así, cualquier manifestación de amor se ve como sexual, y a eso es lo que estamos llamando erotización del amor. Toda atracción. Como he tenido la oportunidad de compartir con los chicos y las chicas, sentir cariño hacia una persona del mismo sexo es absolutamente normal. Pero eso es un cariño que tiene que ver con filía, con agape, no con eros. No sigamos creyendo el mensaje del mundo de que cualquier mirada amorosa significa sexo. Y entonces, como se está cayendo en esa erotización, se está promocionando precisamente lo que tiene que ver con el homosexualismo, que es otro elemento que vamos a mencionar acá. Otro instrumento con el cual se está hipersexualizando a los niños es con la normalización del homosexualismo. El homosexualismo ha existido toda la vida, pero hoy en día se está entregando un mensaje de que es algo absolutamente normal. Es una consecuencia lógica de la erotización del amor. Por supuesto, si todo es eros, pues entonces cualquier cosa que sientas hacia una persona del mismo sexo es que tú eres homosexual,
y en algunos casos sucede en donde la misma persona tiene esas manifestaciones hacia personas del mismo sexo o del sexo opuesto, y entonces se dice que es bisexual. ¿Sí? Y si esa información, repito, se le entrega a niños, ellos lo van a creer, porque esa es una característica que tienen los niños, y es que están preparados para ir recibiendo información y todo lo creen. Y por supuesto todo esto, que no es todo, pero quiero terminar aquí en hablar del acoso y el abuso sexual. Es como la parte ya, digamos, más grave de toda esta hipersexualización, y es aprovecharse de esa tendencia o de esa inducción que se está haciendo sobre los niños para también abusar o acosarlos, porque ya se les ha llenado la cabeza de esa información y entonces se les empieza a poner ese toque de malicia, de maldad, y de decirles tranquilo que eso es normal. Y personas que empiezan a acosar niños y que empiezan a tocar niños, siempre están con el mensaje de eso es normal. Y vamos caminando hacia así como se ha aprobado y normalizado el homosexualismo, también se normalizará y se aprobará el sexo con niños, porque es normal, es lo que se siente. La idea es, haz lo que sientes hacer, y si tú lo sientes, pues eso es normal. Obviamente que no es necesario que los niños hayan pasado por toda esta lista para ser abusados sexualmente. Hay niños que, a pesar de no haber tenido o haber tenido una buena educación y no haber pasado por estas experiencias, sencillamente son maltratados sexualmente, y ese maltrato obviamente es mucho más dramático, pero también es una forma de inducción al interés sexual. Porque un niño que es abusado en una etapa muy temprana, sexualmente, cuando todavía no tiene ningún interés de carácter sexual, empieza a hacerse preguntas, empieza a confundirse, empieza a ver el sexo como algo a veces traumático, pero que le genera preguntas porque no había un interés inicial. Así que todas estas cosas se convierten en instrumentos de inducción al interés sexual de manera precoz o temprana, y que afecta el comportamiento, la conducta de los niños. Quiero mencionar un instrumento más, solamente como representación aquí, y es el famoso TikTok, en representación de todas las redes sociales, porque todas las redes sociales son un instrumento para esta hipersexualización. Pero tal vez TikTok ha gozado del gusto, de la aprobación de muchos, y este TikTok está utilizándose, y lo están utilizando niños y niñas para incursionar, para experimentar, para ver, pero es una especie de droga, es algo que también seduce y esclaviza a jóvenes y adultos, por supuesto, pero imagínense ustedes los niños experimentando todo esto y también buscando likes, también buscando atraer, también buscando la mejor pose, también buscando ser sexys, también buscando ser aprobados por la sociedad, por los jóvenes, por las personas. Entonces es un instrumento que yo llamaría, aunque pueda tener algún elemento de utilidad para alguien, como son todos los medios de comunicación, al fin y al cabo las cosas pueden ser creadas con un propósito bueno, pero el diablo está dispuesto y está preparado para utilizar esas cosas que se crean con un propósito bueno, para utilizarlas para su propio beneficio, y en este caso para destruir no solamente a la infancia, destruir la humanidad, destruir la sociedad, porque lo que sembramos en estos niños desde temprana edad es lo que estamos construyendo como sociedad adulta también. Nos encontramos con un panorama bastante deprimente, que uno no deja de sentir algo de impotencia, porque es tan abrumador este bombardeo que decimos, ¿y cómo vamos a contrarrestar esto? ¿Cómo podemos evitarlo cuando no solamente es
pulula, no solamente es abrumador, sino que además es normalizado, aprobado, recibido por todos como algo correcto. Quisiera referirme a un texto exclusivo en particular, que todos hemos dicho en algún momento, que conocemos muy bien, y es Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Recuerden ustedes, proverbios son refranes, y por eso son tan fáciles de memorizar, porque los refranes se memorizan fácilmente. Y los evangélicos, los cristianos, nos hemos memorizado este dicho, este refrán que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Estos dichos, estos refranes tienen una ventaja y una desventaja. La ventaja es que son sonoros, entonces es fácil memorizarlos y repetirlos en cualquier momento. La desventaja es que los dichos, al memorizarse, se convierten en frases de cajón, y entonces dejan de ser reflexionados. O sea, uno no le para mucha atención a los elementos que hay allí, sino la frase de cajón, y a veces la mete uno donde ni siquiera cabe. No es el momento para mencionarla, pero se menciona en momentos equivocados. Yo quiero invitarles a que reflexionemos un poquito sobre la frase, que yo sé que la saben de memoria, pero que vale la pena que entendamos, digamos, el misterio que encierra, porque no es una doctrina, no es un relato histórico, no, es un dicho sabio, que eso es lo que son los proverbios. ¿Quién es el primero que se aprendió de memoria este proverbio? El diablo. Lo que muchos no saben a veces es que el primer hermeneuta, el primer exegeta de la historia, el primero que se metió a estudiar la palabra de Dios, fue el diablo. ¿Sí? La palabra de Dios dice: no comerás de ese árbol, porque el día que él comieres morirás. Y vino el exegeta, el primero de la historia, y le dijo a Eva: ¿con que Dios dijo eso? No, es que ustedes no han entendido, lo que él quiere es que ustedes no aprendan a ser como él. Un buen intérprete de la palabra, ¿cierto? Torcida, sí, pero es el primero en hacerlo. Bueno, hoy en día hay muchos teólogos y exegetas torcidos también, porque son instrumentos del diablo. Pues el diablo se aprendió también este proverbio, yo diría que es su preferido. De todos los proverbios es el preferido, porque él sí que lo ha practicado. Y si hay algo que el diablo ha practicado desde el comienzo, es poner en los niños desde temprana edad ciertas semillitas, y una vez que siembra la semilla, la razón por la cual le gusta tanto al diablo este proverbio es porque le facilita el trabajo, porque ya el niño no tiene que hacer nada más con él, la semilla da su fruto en algún momento. Es que convencer a adultos es muy complicado. Si yo trato de convencer a los adultos de algo que ustedes nunca han creído, qué difícil es, porque ustedes son muy tercos. Ustedes ya tienen todo formado, entonces no me van a creer. Si nunca lo han creído, es muy difícil. Pero yo siento un grupo de niños de 2, 3, 4, 5 añitos a enseñarles cualquier cosa rara y ellos lo creen inocentemente. Sí, ellos creen fácilmente que los niños los trae la cigüeña, ellos creen en el ratón Pérez, ellos creen en el Papá Noel, en lo que usted le quiera hacer creer. Entonces el diablo se conoce muy bien eso, y entonces les siembra ideas desde temprana edad. Y el trabajo queda hecho. El resto lo hace el camino, ¿cierto? Es que los primeros 5 años de la vida del ser humano son los 5 años más importantes, fundamentales. Ahí es donde se tiene que colocar las semillas más importantes de la vida. Es algo que
uno se queda extrañado de ver el efecto que produce, ¿no? A mí me preguntan, cada vez que me preguntan, ¿usted de dónde es? Yo siempre digo, de Cali, y se me llena la boca diciendo de Cali. Y cargo la camiseta del Deportivo Cali, y Cali por acá, y Cali por allá, y la gente me dice, pero entonces usted debe bailar salsa. Yo sí, por ahí. Y resulta que yo viví en Cali 5 años. Yo soy más rolo que todos ustedes. Yo soy el más rolo de acá, pero algo que ha marcado esos 5 años son fundamentales en la vida del ser humano, ¿no? Y así pasa con todas las cosas. La misma palabra de Dios, como en mi carrera como biblista, siempre he soñado con ciertos textos de la Biblia memorizarlos, ¿no? En una ocasión me hice el propósito de memorizar Proverbios, todo. Mi idea era, voy a memorizarme Proverbios, el libro completo. Y empecé. No pude ni con el primer capítulo, ¿no? Por ahí hay algunos versículos que me toca de tanto predicarlos, se memorizan ahí, pero me cuesta un trabajo después de, no solamente ahora después de viejo, en la juventud, memorizar versículos. Pero si usted me pregunta los versículos que me sé de memoria, porque me sé muchos, ¿sabe cuándo me los aprendí? Cuando era un niño. Esos que me enseñó mi mamá. Esos versículos no se borran por nada porque quedaron sembrados allá en la infancia, donde el cerebro está fresquito y todo queda como con plastilina marcadito ahí y no se borra nunca. Eso es lo que está diciendo en este proverbio: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, eso no se le va a borrar. Lo que marca esos primeros 5 años son determinantes en la vida del ser humano. Pero como les decía, lo practica más, lo cree más el diablo muchas veces que nosotros mismos, ¿verdad? Ahora, quisiera que miráramos lo más elemental o lo más pequeño de este proverbio, lo más pequeñito, para que pensemos qué significa. La palabra más pequeñita es su. Instruye al niño en su camino. Ese, literalmente, como está allí, si ustedes leen el texto en el texto hebreo en que fue escrito, es un pronombre personal que se utiliza como posesivo, ¿no? Pronombre personal. Literalmente diría, instruye al niño en el camino de él. ¿De quién? ¿En el camino de quién? ¿Qué significa su camino? Si el niño es un niño, es decir que todavía no ha sido formado, entonces, ¿a qué se refiere con su camino? Algunos lo interpretan como que se refiere al camino de Dios. Instruye al niño en su camino, en el camino de Dios, pero el contexto no está hablando de Dios. Instruye al niño en su camino. Hay algunas versiones, quiero comparar aquí, por ejemplo, con la versión, la Biblia de las Américas, mire cómo lo dice: instruye al niño en el camino que debe andar. Esa es una traducción no tan literal, más literal es su camino. Pero para aclararla un poco, Biblia de las Américas dice en el camino que debe andar. Y otra versión, de esas versiones, me gusta usar las versiones que se apegan más a los idiomas originales que las modernas que hacen paráfrasis, ¿no? Esta otra, la nueva versión internacional dice, instruye al niño en el camino correcto. A pesar de que son versiones que se apegan a los idiomas originales, también intentan de todas formas interpretar. ¿Qué significa su camino? Ellos dicen el camino correcto. Pero volvamos a la versión Reina Valera que dice su camino. En medio de todas las interpretaciones posibles que se tendría este texto, a mí me llama la atención el hecho de que el niño tiene un camino como niño. ¿No será que este proverbio nos está invitando, exhortando a que el camino en el que debemos llevar a los niños debe ser un camino infantil? Su camino como niño, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces viene
la importancia de estas otras traducciones, porque guiar, instruir a un niño en el camino como niño, garantiza que cuando sea adulto también camine de manera correcta. Que camine de manera correcta. Es importante que los niños sean instruidos como lo que son. Pero uno de los graves problemas que estamos viviendo en nuestra sociedad es querer adelantar a los niños, afanarlos. Queremos que pronto salgan, a veces no necesariamente por asuntos sexuales, sino hay padres que se afanan por tener no niños, sino genios. Qué afán por tener un genio, por tener un artista, por tener un gran deportista, porque sea campeón mundial. Y desde pequeñitos les cercenan la infancia, el camino de niños, poniéndoles disciplinas, cargas para que sean como adultos. Algunos con esos sueños frustrados que de pronto tuvieron y quieren que su hijo sí sea lo que él no pudo ser. Otros con sueños también utilitaristas. Si este niño es una gran figura, nos va a sacar de la pobreza. Sí, así que también puede que nos sirva de algo, que pronto estudie, que haga 2 carreras, que sea doctor rápido, instantáneamente, ¿sí? Que logre. Y entonces los ponemos bajo presión y que den un mal paso en ese proceso de formación o académico. Eso es la peor desastre. Hay que ver cómo se traumatiza un papá o una mamá cuando el hijo pierde una materia o le llaman perder un año. Como si el ser humano pudiera perder años. Los años no se pueden perder. Pueden desaprobar una materia o pueden desaprobar la académica, pero perder años no se puede. Usted vivió un año ahí, a menos que se meta entre una nevera un año, eso sí es perder el año. Pero no, es que necesitamos que sean genios y que salgan rápido. Otros seguramente con algo en la mente como salir de parte, uy, porque qué carga estar pagando la educación a un hijo, entonces que rápido se gradúe y ojalá rápido se case y salga de la casa para salir de parte. Entonces tenemos un afán porque los niños sean adultos, que los ponemos a marcha forzada a aprender a trabajar, a servir, y no dejamos que disfruten, que sean niños, que sean adolescentes. Pues ese fenómeno también se da en el campo de la sexualidad y empiezan a meterse en todas estas informaciones sexuales y se hipersexualizan, se adelantan, se traumatizan con toda esta información. Es algo que destruye no solamente a los niños, sino la sociedad entera. Ahora yo quisiera, a la luz de esta reflexión, que miráramos un par de argumentos de Pablo en el Nuevo Testamento. 2 cositas que quisiera referir que él mencionó. Eso sí, proponiendo que le cambiemos a los niños el celular por la Biblia. Mire, usted puede dejar al niño con la Biblia solo en el cuarto, ahí sí. Déjelo que se entretenga y ponga a hacer otra cosa usted. No tiene por qué tener miedo. Si hay algo de lo que el niño se puede llenar la cabeza sin ningún temor, es de la palabra de Dios. Póngalo a memorizar textos bíblicos. No vaya a creer ese mensaje falaz de hoy en día, de la ciencia, de que no hay que memorizar, ¿no? Mientras menos memoricemos, eso sí, lo perverso sí se debe memorizar, pero la verdad no, ¿cierto? Y hoy en día, cuando con todo este boom de la inteligencia artificial, menos, no quieren que los niños se memoricen nada. A los niños les podemos dejar con la palabra de Dios a propósito de este mes que estamos celebrando, el mes de la Biblia. Pero quiero referirme a este par de textos de Pablo. Primero, cuando a los Gálatas les dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare,
eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Yo le pregunto a los padres y madres, ¿quieren un hijo genio? ¿Quieren un doctor? ¿O quieren una persona que tenga vida eterna? ¿Qué es preferible? Nunca un papá o una mamá deben frustrarse porque sus hijos fallen académicamente. Pero si fallan en el dar en el blanco de la salvación, es la peor frustración del ser humano. El libro de los Proverbios plantea a los hijos como saetas, como flechas en manos del valiente. Dice, los hijos son como saetas en manos del valiente. ¿Y por qué? ¿Quién es el valiente? El padre, la madre que apuntan con ese hijo para dar en el blanco. Pero cuando los hijos no dan en el blanco, cuando los hijos que hemos descuidado durante 5 años, o 6, 7, 8, porque no hacen nada grave, lloran y patalean y son groseros, pero no hacen nada grave. Entonces los dejamos allí con el televisor, se les compra el celular cuanto antes para que se entretengan, a que se ocupen en algo. Y eso sí se les exige que estudien y que hagan las tareas. Pero ¿cuándo hacen algo grave? A los 10, a los 11, a los 12, cuando de pronto no llegan al colegio, cuando de pronto lo vieron de pronto en una práctica sexual desordenada, o homosexual, o heterosexual, pero desordenada, o cuando de pronto llegó drogado, cuando lo encontraron con marihuana, o cuando lo encontraron con intentos suicidas, y entonces ahí sí se pega el escándalo, ¿no? Se avisa, se anuncia y se empieza a decir, ¿qué pasó? ¿Cuándo aprendió eso en la casa? No, no aprendió eso, pero no aprendió nada bueno tampoco, porque estaba abandonado, estaba aislado, no se le ponía atención. Así que cuando los hijos se abandonan, aún dentro de la casa, ahí está un enemigo que se encarga de educarlos para la corrupción, para la destrucción. Y resulta que esta sociedad, a mí me causa escozor cada vez que veo algunos informes en los noticieros acerca de estadísticas, suicidio, aborto, embarazos infantiles, niños criando niños porque resultan embarazados o embarazadas a 12, 13 años de edad. Y los medios y las ciencias y los políticos dicen qué vamos a hacer, cómo podemos hacer. Y ellos sembraron todo eso hipersexualizando a la niñez. Se olvidan de lo que hicieron con los niños, pero se escandalizan con lo que hacen los adolescentes y los grandes. La juventud está pervertida. Y todos nos preguntamos de dónde salieron así. Se sembró. El que siembra para la carne, el que siembra para la fornicación, para la perversión sexual, de la carne segará corrupción. Eso es lo que nos rodea. La corrupción que esta sociedad ha sembrado en los niños desde temprana edad. Y la otra afirmación con la que quiero terminar de Pablo es 1 Corintios 6, 18. Un texto que también sabemos de memoria. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hay una costumbre evangélica, cristiana, de decir, todos los pecados son iguales. ¿Será cierto según este versículo? ¿Todos los pecados son iguales? ¿No estará aquí diciendo Pablo, la fornicación es diferente a los demás pecados? ¿Lo está diciendo o no lo está diciendo? Lo está diciendo.
Que hay ciertos elementos en común en todos los pecados, sí. Todos los pecados alejan de Dios. Todos los pecados son resultado de relaciones rotas con Dios, sí. Y todos los pecados producen muerte, sí. Pero no todos los pecados son iguales. Pero la pregunta que quiero plantear es, ¿y cuál es la diferencia entre la fornicación y los demás pecados? ¿Por qué Pablo hace una advertencia tan fuerte con respecto a la fornicación? Y dice que todos los demás son una cosa, pero la fornicación es diferente. ¿Qué es lo que tiene de diferente? ¿Que Dios no la perdona? ¿Qué es más grave? ¿Es más grave fornicar que decir mentiras? ¿Está hablando de gravedad? No, él no está hablando de gravedad. No está hablando de perdón. No está hablando que condene más que otra. Lo que está diciendo es que es diferente porque es un pecado que tiene que ver con el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que los apetitos sexuales son naturales, los traemos incorporados desde que nacemos. Por lo tanto, tener una tentación de practicar el sexo de manera desordenada es algo con lo que no nos podemos enfrentar como con otras cosas que uno dice, yo sé hasta dónde voy, ¿no? Yo sé hasta dónde voy. Y algunas veces como por darnos una palmadita en la espalda, y uno empieza, yo sé hasta dónde voy, ¿no? Yo sé hasta dónde voy, pero me sigo acercando, ¿no? Pues si usted hace eso en el campo de la sexualidad, confiando en usted mismo, en que usted sabe hasta dónde ir, cuando menos piensa, está en el hoyo. Ha caído, como lo describe Proverbios capítulo 7, precisamente, de aquel joven que es seducido por una ramera. Entonces Pablo dice, el pecado de la fornicación no significa que sea más grave o imperdonable, sino más difícil de evitar, porque está ligado a la carne que tenemos puesta. Entonces él dice, no se enfrente, sino salga corriendo. Pero quisiera que terminemos pensando en qué es fornicar. La fornicación hace referencia a cualquier práctica sexual desordenada. Y esa palabra es clave, desordenada. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios creó tiene un orden. Todo tiene un orden. Y cualquier cambio en el orden de las cosas corrompe. A eso vino el diablo, a cambiar el orden. El sexo, la maravilla del sexo, se lo inventó Dios y nos lo incrustó en nuestro ser, para ser practicado en un orden determinado. Diga lo que diga la filosofía y los científicos y los políticos hoy, para satisfacer los placeres y para satisfacer el desorden de la sociedad, el sexo tiene un orden. Y cualquier cambio a ese orden es lo que la Biblia llama fornicación. Y si eso es así, ¿no será entonces que hipersexualizar a los niños es una forma de fornicación? Porque es desordenarlos sexualmente. Y no es solamente practicar fornicación, sino inducir a los hijos, a los niños, a la fornicación. Por eso no nos podemos escandalizar con los resultados, cuando a muy temprana edad están causándonos dolores de cabeza a los padres. Eso está sucediendo en esta sociedad y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo como iglesia? Que Dios nos guarde de dejarnos permear por los engaños de esta sociedad. El sexo tiene un orden y hay una edad en la que las personas despiertan a sus apetitos y deben estar preparadas para protegerse de los engaños del diablo
y de las tentaciones. Por supuesto que a temprana edad hay que hablarles cosas como a manera de protección. Yo a mis hijos les enseñaba sobre no dejarse, no permitir y avisarme si alguien les tocaba, porque tras la disculpa de tan hermosos y tan bonitos, hay toques que son abusivos. Jamás los dejé en la infancia quedarse en una casa extraña o familiar, porque ellos tenían su cama en mi casa. Pero a algunos les parece muy sencillo dejarlos en cualquier lugar porque les cogió la tarde o porque allá lo pidieron, porque tan lindo el niño, yo se lo cuido. Y cuando son despertados a diferentes prácticas sexuales desordenadas, no saben de dónde vino. Solo Dios puede corregir los efectos y la devastación causada por el abuso sexual y por la hipersexualización infantil. Pero como iglesia no podemos estar apelando a la corrección, sino a la prevención. Que Dios nos dé la sabiduría para marcar la diferencia en el mundo. Señor, gracias te damos por el orden que tú le diste a todas las cosas. Así como creaste el universo en orden, así como creaste al ser humano en orden, tú has puesto, Señor, en nuestro cuerpo el disfrute sexual, los placeres del sexo para ser vividos en orden, en el matrimonio, en una relación exclusiva, heterosexual y dependiente de Dios. Guarda la iglesia, Señor, y al creyente de creer el engaño de Satanás. Y que siempre tu palabra gobierne nuestra forma de educar y de criar a los niños. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.